Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en La Una. Macho en rehabilitación. Tamara de Anda, Laqueta. Hola, ¿qué tal? Ya es La Una aquí en Radio Fórmula y hoy es martes de Macho en Rehabilitación. Yo soy Plaqueta y este es el programa en el que cada semana intentamos que se nos quite un poco los sexistas y los racistas, los clasistas y muchos istas que no le hacen bien a nuestra sociedad. Esta semana hay muchos temas, hay muchas conmemoraciones y pasaron muchas cosas. Por eso me acompaña hoy Isabel Fulda. Ella es coordinadora de investigación en GIRE, una asociación civil. GIRE quiere decir Grupo de Información en Reproducción Elegida. Y es una organización civil de la que ella nos va a platicar un poco más porque yo no quiero echar tanto choro. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Pues GIRE trabaja varios temas de derechos reproductivos y entre ellos el aborto, que supongo que es nuestro tema de la semana. Es el más importante. Sí, que bueno, desde que inició GIRE, ya vamos a cumplir 25 años esta semana, el aborto ha sido uno de sus temas principales, el acceso a información objetiva sobre aborto y el acceso de las mujeres a aborto legal y seguro. Sí, este es el gran tema de la semana, porque justamente ayer se cumplieron 10 años de que en la Ciudad de México se despenalizó el aborto. Esto quiere decir que cualquier mujer, antes de las 12 semanas, 12, sí, puede elegir ir a una clínica privada o pública y practicarse una interrupción legal del embarazo y por lo tanto segura. Esto es un gran paso para la humanidad. Y para las mujeres en la Ciudad de México y en México, porque vienen muchas de otras entidades a practicarse una interrupción legal. Sí, creo que es un gran paso para México, obviamente, pero también para Latinoamérica. La Ciudad de México fue el primer lugar en Latinoamérica donde se despenalizó. Y sí ha sido durante estos 10 años una política muy exitosa. Ayer el gobierno de la Ciudad de México estaba diciendo que sus últimas cifras de abril, en los últimos 10 años, son más de 176,000 mujeres han accedido a una interrupción. La mayoría de sus interrupciones son con medicamentos, que es el método más seguro. No ha habido ninguna muerte por ellos. Y como decías, muchas mujeres vienen del resto de los estados, lo cual muestra la necesidad que hay en el país. 25% vienen del Estado de México y otras vienen de estados cercanos a la Ciudad de México. Entonces también nos muestra la necesidad que hay, que no está siendo cubierta por nuestras leyes. Esto es importantísimo, lo de que no ha habido absolutamente ninguna muerte por este procedimiento. Sin embargo, el aborto ilegal, el aborto clandestino en el resto del país sigue siendo una de las fuentes más grandes de mortandad entre mujeres, ¿cierto? Sí. El último reporte muestra que el aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de muerte materna en México. La cuarta. Entonces esto es una cosa que las feministas llevan diciendo siglos, pero básicamente la manera de hacer que el aborto no mate mujeres es hacerlo legal. No tratar de desaparecerlo, no esparcir mitos falsos acerca de él, y ha funcionado en la Ciudad de México. Es muy rudo porque nosotras en nuestro chilangocentrismo damos por hecho que es una opción que tenemos siempre ahí, pero hay miles, millones de mujeres que no tienen acceso a esto y que esta semana, por ejemplo, la semana pasada en Guerrero nos visitó, ahorita lo hablamos en el Facebook Live, el barco de Women on Waves que practica interrupciones legales en aguas internacionales. Y fue un acontecimiento histórico, aunque ciertos periódicos lo calificaron como el crucero de la muerte, como reproduciendo estos mitos y estas ideas erróneas acerca del aborto. Pero fue bastante exitoso, ¿no? Sí, la verdad, sí. Women on Waves lleva trabajando también más de 20 años en esto y es la primera vez que vienen a México, pero han ido a diferentes países donde el aborto está penalizado y, como dices, hacen abortos y dan información anticonceptiva. También ponen una línea telefónica en el que estuvieron hablando mujeres no solo de Guerrero, sino del resto del país para dar información. Y la verdad es que sí, les fue muy bien. Hubo muy buena difusión. Trabajaron con organizaciones locales, tanto de Guerrero como de México, lo cual también creo
creo que es muy importante. No nada más vienen en un barco desde Europa y dan estos servicios, sino que se trata de hacer trabajo de incidencia política para que no nada más den acceso y se vayan y se acabó, ¿no? Uh-huh. Volviendo a lo que pasa en la Ciudad de México, uno de los temas, de los mitos más recurrentes es que en el momento en el que se despenaliza el aborto, ya todas vamos a abortar diario, cada fin de semana, es la fiesta del aborto, y no es cierto. Las cifras son bastante reveladoras en cuanto a esto. Sí, esta es una de como las grandes ideas que trata de promover la gente que está en contra del aborto, es esto de que ahora se va a usar en todos lados, van a estar repartiendo abortos en el metro y no sé qué. Y la verdad es que lo que enseñan las cifras es que el perfil de las mujeres y los números se mantienen muy estables con respecto a los años. Obviamente hay una necesidad de algunas mujeres de interrumpir sus embarazos, y esta pues sí ha sido cubierta por el programa de ILE, que da acceso además gratuito, lo cual es muy importante. Uh-huh. Y entonces más de 176,000 mujeres han accedido a esto, pero tampoco significa que entonces esté usando 6 veces seguidas, ni que entonces ahora son millones y millones diario, que no. Sí, además hay que hacer hincapié en que está comprobadísimo que la gente va a abortar, sea legal o sea ilegal. Esto es nada más brindar la opción de que sea seguro y de que no tenga que ser en un sótano con un gancho, con unas pastillas que quién sabe dónde salieron, con un Nick Riviera, un médico espurio o una cosa así. Sí, bueno, y que sea gratuito también, porque la otra cosa es que si lo permites legal, pero no das acceso a eso, entonces va a pasar lo que ha venido pasando en toda la historia. Las mujeres que tienen dinero van a viajar a un lugar donde sea legal o pagarlo a un médico privado, etcétera, y las que no lo pueden hacer son las que no tienen lana, ¿no? Entonces, también que haya acceso gratuito en la Ciudad de México es muy importante en ese sentido, como tema de justicia. Además, no solamente Gires, sino todas las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos reproductivos, no nada más promueven el aborto, sino que dan información, promueven la investigación, la discusión, en todo en un marco de derechos humanos. Y el chiste es que llegar a un momento en el que todas tengamos acceso universal a la salud, a anticoncepción, a todas estas opciones. Sí, claro, parte de ello también es tratar de entender quiénes son las que están abortando y por qué. Entonces, si algunas de ellas, y en México muchas, son, por ejemplo, niñas víctimas de violación sexual, entonces ahí lo que tenemos que hacer es prevenir esta violencia, atenderlas, darles la posibilidad de acceder a la anticoncepción de emergencia. O sea, en los grupos feministas el aborto nunca ha sido la única opción, y obviamente el problema es mucho más complejo. Claro, y una de las chambas que hace Gire fuera de la Ciudad de México, esto es muy importante, es que en el resto del país varían las legislaciones locales, varían las causales que le permiten a las mujeres acceder a una interrupción legal del embarazo, pero aunque esté esto en papel, difícilmente se cumple. Sí, esto es cierto. Creo que otra de las cosas como de desinformación que existen mucho aquí es que se dice que como en la Ciudad de México es legal, en el resto del país es ilegal. Y no es cierto. En la Ciudad de México es el único lugar donde se puede hacer hasta las 12 semanas sin que te pregunten por qué. Uh-huh. Pero sí existen causales en todos los estados. Puede ser por la vida de la mujer está en riesgo o su salud. Por violación, si una mujer o una niña es violada, en teoría tendría que poder acceder a un aborto legal en todos los estados del país. Pero sí hay muy poco acceso. Entonces también trabajamos para tratar de ver cuáles son estas barreras. A veces son prejuicios de parte del personal de justicia, de salud, a veces son estigmas sociales en las que pues las niñas violadas, por ejemplo, por sus familiares, pues se tardan en denunciar, en decirlo. Entonces sí, también trabajamos por el acceso en las causales legales en el resto del país. ¿Y brindan asesoría a casos personales también? Sí, otra de las cosas que hacemos es litigio, en algunos casos, no solamente de aborto, sino de otros temas, ¿no? Como muerte materna, pero sí, también se llevan, a veces se acompaña, como sabemos que es tan difícil acceder a esas causales, a veces desde que tenemos contacto con una niña o una mujer, la acompañamos a hacer la solicitud, si se la niegan, a veces pues la solución acaba siendo traerlas a la Ciudad de México, pero se trata de empujar un poco la política en los estados, acompañándolas jurídicamente también a solicitar estos abortos legales. ¿Qué chamba nos toca a nosotras y nosotros como sociedad civil? ¿Cómo podemos apoyar estas iniciativas y de información y de acceso a este derecho? Híjole, pues hay
mucho de todo, ¿no? Existen iniciativas desde dar información, existen, por ejemplo, muchas páginas web. Esto que ahora exista acceso al aborto por medicamentos, lo cual es mucho más seguro. Hay muchas páginas feministas, por ejemplo, que explican qué es lo que hay que hacer en estos casos. Para las mujeres que viven en contextos en los que no es legal, dicen qué hacer, qué esperar, dónde conseguir las pastillas, a dónde acudir. Entonces, existe esa parte. Obviamente existen movilizaciones sociales en las calles, en redes sociales, existe presión a legisladores, a Secretaría de Salud, a hospitales. También existe gente que da acompañamiento a las mujeres, tanto puede ser organizaciones sociales como acompañar a una amiga, a una pareja, ¿no? Apoyar su decisión. Por ejemplo, una cosa que creo que es muy importante en México es el Fondo María. Acompaña y ayuda a mujeres del resto del país que no tienen recursos para venir a la Ciudad de México a hacer el viaje. ¿No? Entonces también apoyar, si no se puede participar de manera directa en estas organizaciones, se puede donar también a ellas, que es las que hacen ese trabajo, ¿no? Informarse sobre qué es lo que está pasando y dar espacios pues mediáticos igual. Y otra cosa es que en el sitio de Gire podemos encontrar muchísima información. Entonces, cuando estemos atrapadas en una discusión interminable de Facebook con gente que está en contra del derecho a decidir, ahí vienen cifras muy contundentes, estudios que son evidentes, son muy claros, es información muy amigable. Entonces también pues nos toca un poco la chamba de difusión a todas y a todos. Muy bien, pues sí. Ya se nos acabó el tiempo como siempre y quedaron muchos temas sobre la mesa, pero bueno, Gire, ahí está. El sitio es www.gire.com.mx. Muy bien, ahí está toda la información de la que hablamos y la discusión sigue. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos. Gracias, Tamara. En Macho en Rehabilitación. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Plaqueta y los dejo con los amigos de El Pulso en la radio.